Hola a todos, hoy es lunes, 1 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaq Bode, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Gracias, gracias. Hola, y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Coronel, ya es 1 de diciembre. El tiempo vuela, y parece que te haces cada vez más mayor. No puedo imaginar cómo ha pasado ya 2025. Sí, y todos nosotros, ya sabes, este año estuvimos hablando del conflicto en Ucrania. Cuando lo miramos hoy, a partir de lo que acabamos de saber hace unos momentos, cuando escuchamos a un gobierno como el de los Países Bajos hablar de enviar más ayuda a Ucrania, creo que todo el asunto de apoyar la guerra en Ucrania está de algún modo relacionado con la corrupción allí. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Quién se está beneficiando de la guerra? ¿Quién está ganando dinero? ¿Quién se está lucrando con ella? De algún modo, se está convirtiendo en una guerra interminable en Ucrania. ¿Cuál es tu comprensión de lo que ha ocurrido allí, con el despido de Yermak de la administración de Zelensky? Y cuando miramos a Europa, parece que mucha gente allí, en mi opinión, sabe lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Nadie está ganando realmente en el lado occidental, y sin embargo, los gobiernos siguen apoyando la guerra. ¿Cuál es tu interpretación de esta corrupción que, en mi opinión, está tan profundamente arraigada, tanto dentro como fuera de Ucrania, especialmente teniendo en cuenta la ayuda que llega desde Occidente? Bueno, creo que hacer la pregunta es casi responderla, porque ya nadie entiende realmente de qué trata este conflicto. Los rusos lo tienen muy claro, porque la población rusa en Ucrania sufrió durante varios años bajo el nuevo gobierno ucraniano no elegido, recordemos. Pero en Occidente parece que ya nadie lo entiende. De hecho, hace unos 10 días, Kaja Kallas explicó, cuando Axios y Político publicaron ese plan de 28 puntos, que al parecer le preguntaron si Europa tenía un plan para la paz. Y ella dijo, bueno, tenemos un plan de 2 puntos. 1, debilitar a Rusia y 2, apoyar a Ucrania. Así que ese es el plan, punto. Es decir, el propósito principal del plan europeo es debilitar a Rusia y, en segundo lugar, apoyar a Ucrania en este empeño. And second, to support Ukraine for this endeavor. Meaning that the idea is not... Es decir, la idea no es, y de nuevo, no es una invención, que ella dijera, queremos restaurar Ucrania, queremos tener una Ucrania democrática. Ese debería ser nuestro primer objetivo. No, eso no fue lo que dijo. Dijo, queremos debilitar a Rusia. Y de nuevo, si tomamos esta declaración como una pista, entendemos mucho mejor la reacción de los europeos. Nunca ayudaron realmente a Ucrania de manera decisiva para ganar la guerra. Solo quieren una guerra que dure mucho tiempo, una guerra en la que Rusia gaste muchos recursos, en la que surja el cansancio dentro de la población rusa, y ese cansancio podría conducir a algún tipo de cambio político dentro de Rusia, esencialmente una especie de cambio de régimen, si se quiere llamar así. Y ese es el propósito. Ucrania nunca ha sido un país que la gente quisiera desarrollar, o mejor dicho, fue explotado. Me refiero a los europeos, a Occidente en general, incluidos también los Estados Unidos. Explotaron a Ucrania. Nunca ayudaron realmente a Ucrania. Y eso lo ha dicho muchas veces el propio Zelensky, cuando afirmó que en realidad envían armas, pero envían las armas que no quieren. Si recuerdas la historia de todas las entregas de armas a Ucrania desde 2022, básicamente en la primera fase, hasta finales del verano de 2022, los europeos entregaron a Ucrania equipos soviéticos antiguos que aún estaban almacenados en países de Europa del Este. Así que, viejos T-72, viejos T-64, viejos T-62 y vieja munición soviética. Cuando todo eso se agotó, y pudimos identificar, y los estadounidenses también pudieron identificar, que para noviembre de 2022 el ejército ucraniano no estaba en el camino hacia la victoria,
Los europeos no empezaron a enviar equipos de última generación. Por cierto, eso no habría sido posible de todos modos, porque incluso si se trata del mejor equipo del mundo, no se puede entrenar a la gente para usarlo en solo unos días. Se necesita tiempo para adquirir la competencia y las habilidades necesarias. Hay que entrenar durante meses, quizá incluso años, si hablamos, por ejemplo, de un tanque. El propio tanque es fácil de manejar o maniobrar, pero utilizarlo de forma coherente dentro de un concepto táctico requiere años de experiencia, tanto a nivel de la tripulación como del mando. Así que Occidente nunca previó realmente ayudar a Ucrania durante mucho tiempo, porque en realidad se sorprendió por la resistencia de Rusia. Y eso, de hecho, cambió todo el plan de Occidente. Occidente quería actuar principalmente mediante sanciones, esperando que el aislamiento provocara un colapso rápido de Rusia. Pero eso no ocurrió, y no lo habían previsto. Por lo tanto, no pudieron apoyar a Ucrania de manera decisiva. Proporcionaron equipo antiguo. Luego, desde finales de 2022 hasta la primavera de 2023, tenían Leopard 1 antiguos, por ejemplo, y las primeras generaciones de Leopard 2, y cosas por el estilo. De hecho, Ucrania nunca ha sido capaz de responder de manera efectiva a la amenaza militar de Rusia. Nunca, ni siquiera en la primera semana. Así que probablemente tuvimos que compensar eso con una narrativa que decía que Rusia estaba perdiendo muchos tanques. Todo eso es una narrativa. Se ha demostrado que básicamente eran noticias falsas, bulos y cosas por el estilo. En cualquier caso, en lugar de apoyar a Ucrania de manera efectiva, utilizamos la narrativa de que Ucrania estaba ganando. Y ahí seguimos. Quiero decir, incluso Kaja Kallas, creo que fue el mismo día, ya mencioné la cita antes, dijo que es incorrecto afirmar que Ucrania está perdiendo. Pero ¿cuáles son sus criterios? No hace falta ser un genio para ver que el ejército ucraniano está perdiendo efectivos. El ejército se ve obligado a reclutar personas por la fuerza. Vemos a diario cientos, o al menos decenas, de videos que muestran a gente siendo sacada de las calles en las ciudades y a la población protestando contra estos reclutamientos forzosos. Así que podemos ver que hay una escasez. El gobierno está desesperado, incluso tiene dificultades para encontrar soldados que enviar al frente. Y esos soldados no están realmente entrenados para ir a la línea del frente. Solo les dan un fusil, los envían al frente y se espera que sepan qué hacer con él. En el lado ucraniano, casi no queda fuerza acorazada. Esas unidades están literalmente desapareciendo de los mapas. Todas las tácticas ahora dependen de pequeños drones. Pero incluso si un dron es una herramienta interesante para hostigar a la gente, en este caso a los rusos, no es una herramienta que traiga la victoria. No permite conquistar territorio ni destruir tropas. Puede eliminar fortines locales y cosas por el estilo, pero por sí solo no es un instrumento capaz de ahogar la victoria. Es exactamente lo mismo si hacemos una comparación histórica. Sabes, en la Primera Guerra Mundial aparecieron la ametralladora, el tanque y el avión, pero ninguno de esos equipos permitió a nadie lograr la victoria por sí solo. Solo 20 años después, los alemanes consiguieron combinar esas herramientas en un único concepto operativo. Eso significaba infantería, tanques, artillería y aviones, o la fuerza aérea, trabajando juntos. Ese concepto se llamó Blitzkrieg, y eso fue lo que realmente permitió la victoria. Así que es la combinación de diversas herramientas lo que hace posible la victoria. Ahora, si observas al ejército ucraniano, ya no tiene la capacidad de combinar nada. No tiene fuerza aérea. Solo cuenta con infantería con drones, pero sin artillería real. Toda la artillería ha sido superada por la artillería rusa, que es extremadamente fuerte. Tradicionalmente, los rusos siempre han sido muy fuertes en artillería.
así que los ucranianos ni siquiera tienen las capacidades tácticas o los medios para lograr ningún tipo de victoria. Y probablemente tengamos que reconocer eso también. En realidad, esto habla a favor del valor de los soldados ucranianos, porque no se les da lo necesario para alcanzar la victoria, y aún así continúan, en cierta medida, luchando. Quiero decir, incluso si hay un nivel muy alto de deserción y un alto número de bajas, siguen intentando hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, que es extremadamente limitado. Occidente nunca ha intentado realmente comprender lo que ocurre sobre el terreno. Esta es una estrategia basada en la esperanza, de algún modo, y todavía la mantenemos. Seguimos escondiéndonos detrás del relato. No, es incorrecto decir que Ucrania está fracasando. Pues no, Ucrania está fracasando, a pesar de toda la buena voluntad de sus soldados. El problema es que, en Occidente, no queremos reconocerlo, porque al final, si de repente lo admites, eso pondría en entredicho todo el apoyo que estás prestando a Ucrania. Bueno, no sé exactamente quién está detrás de esas acusaciones de corrupción, las imputaciones y las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente en Ucrania. Algunos dicen que es Estados Unidos, y puede que sea cierto, no lo sé. En cualquier caso, lo que vemos en esos casos de corrupción es que, por ejemplo, quizá recuerdes, no sé si lo mencionamos en tu sitio web, el famoso misil Flamingo, FP5, se suponía que iba a ser desarrollado recientemente por Ucrania, junto con una empresa emergente llamada Firepoint. Surgió de la nada, pero contaba con mucha financiación occidental, y empezaron a desarrollar un misil de crucero llamado Flamingo. Se suponía que este misil tendría un alcance de 3.000 kilómetros y sería una especie de cambio de juego, ya que Estados Unidos se mostraba reacio a proporcionar el misil Tomahawk. Ahora parece que el Flamingo fue, al menos en parte, probablemente no por completo, pero sí en parte, un engaño. Cuando se anunció este Flamingo, quienes lo produjeron recibieron una gran cantidad de financiación, pero en realidad no estaba tan desarrollado como se afirmaba en aquel momento. Eso significa que Occidente invirtió mucho dinero en algo que no estaba lo suficientemente maduro como para producirse o desplegarse en el campo de batalla. Como resultado, hoy este programa parece ser una especie de fracaso, o quizá aún no se haya revelado todo, pero hasta ahora podemos decir que es un fracaso. Esta investigación por corrupción pone de manifiesto graves problemas en la mala gestión de los fondos occidentales. Pero ahora Occidente no quiere detener la financiación, porque sabe perfectamente que Ucrania depende de ella, lo que significa que si Europa la detuviera, y los estadounidenses ya han dicho que dejarían de hacerlo, porque los estadounidenses, y probablemente Trump, comprendieron instintivamente que esto es un agujero negro. Solo se envía dinero y no sale nada de ello. Los europeos han seguido haciéndolo, pero la opinión pública en Europa se muestra cada vez más reacia a apoyar a Ucrania. Como resultado, la élite y el liderazgo ucranianos no quieren reconocer ninguna de las debilidades de Ucrania, porque eso significaría que toda la financiación que estamos proporcionando no sirva y no quieren admitirlo. De nuevo, el objetivo no es apoyar a Ucrania, es debilitar a Rusia. Por eso no quieren entablar ningún tipo de negociación. La idea es que Rusia siga gastando recursos, dinero, personal, equipo, etc., en una guerra interminable. Eso es lo que quieren los europeos. Nunca definieron cómo sería una victoria para Ucrania, por ejemplo. Así que no es una preocupación. La cuestión no es cómo ganaría Ucrania. Ganar no está sobre la mesa. No tiene nada que ver con eso. La idea es provocar una derrota para Rusia, no una victoria para Ucrania. Y esto es una especie de matiz, porque tendemos a pensar, en el lenguaje común, que si una parte pierde, la otra gana automáticamente, que la victoria de una es la derrota de la otra. Pero aquí ya no estamos en un juego de suma cero, porque sabemos que una victoria para Ucrania no es posible.
Pero podemos debilitar a Rusia, y eso sería una especie de esto es lo que los europeos intentan conseguir. Y esto será extremadamente difícil porque And this will be extremely difficult because Colonel, it seems that that plan has totally failed. Parece que ese plan ha fracasado por completo. Al menos sabemos, en términos militares, económicos y geopolíticos, que Rusia ha sido apoyada por todos estos países del BRICS, lo que ha sido una de las fuentes de apoyo más importantes que Rusia ha recibido durante la guerra en Ucrania. Pero ellos saben que eso no está funcionando. Lo saben en Europa. Mira a la India hoy. Cómo la India está resistiendo la tremenda presión que proviene de Estados Unidos. China ha decidido claramente ponerse del lado de Rusia. Irán está mucho más cerca de Rusia hoy que antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Esta guerra ha cambiado por completo, ya sabes, la realidad geopolítica de la región, en Eurasia, en Asia Occidental. Y ya sabes, en el caso del BRICS, ¿cómo pueden imaginar que esta guerra podría debilitar a Rusia a largo plazo? No veo ningún indicio de ello. Llevamos ya 4 años en esta guerra, acercándonos a los 4 años de la guerra en Ucrania, y no hay ninguna señal, ¿ves?, de que eso ocurra. There is no sign that indicates that. absolutely, no, you're absolutely right. absolutamente. No, tienes toda la razón. El problema es que Occidente quiso imponer su voluntad sobre todo el mundo. Por lo tanto, su política ha dividido de hecho al mundo en 2 partes, los amigos de Occidente y los enemigos de Occidente, y no hay un punto intermedio. Es decir, si eres un país como Irán, por ejemplo, no tienes elección. Aunque, y tengo muchos amigos iraníes, y sé que los iraníes son tradicionalmente pro-occidentales, es un país muy moderno, que siempre ha mirado a Occidente como un modelo, de alguna manera. Y hoy saben perfectamente que Occidente no puede ser el modelo porque se les considera el enemigo. The West cannot be the model because they are considered as enemy. But you have another model emerging, which is China. Pero hay otro modelo que está surgiendo, que es China, que de hecho tiene características muy similares a las de Occidente. Me refiero a la economía, la tecnología, el comercio, el desarrollo y todo eso. Y de hecho, China se ha convertido en el modelo, como he dicho muchas veces, porque China se ha convertido en la locomotora del resto del mundo. Ha creado un modelo alternativo, lo que significa que hoy ya no estás obligado a elegir Occidente. Es decir, hace 40 años no tenías alternativa. Si te aislaban de Occidente, realmente quedabas aislado de todo, porque Occidente dominaba tecnológicamente, militarmente, económicamente, de alguna manera dominaba el mundo. No estoy haciendo ningún juicio sobre si eso era bueno o malo, pero esa era la realidad. Es decir, que tenías que tener algún tipo de vínculo con Occidente. De lo contrario, ni siquiera podías tener ningún tipo de desarrollo. Hoy en día es totalmente diferente. China está ahora incluso más desarrollada que Estados Unidos, lo que significa que el modelo proviene de Oriente, ya no de Occidente. Y si miras el escudo de armas de Rusia, verás que tiene un águila con 2 cabezas, una mirando hacia el este y otra hacia el oeste. Siempre ha sido así. Quiero decir, los rusos siempre se han sentido de esa manera. Cuando hablamos de Rusia, tenemos que tener en cuenta que el corazón de Rusia sigue siendo lo que llamamos la Rusia blanca, la parte que no es Siberia, la parte occidental del país. Not Siberia, it's the western part of you. And they always consider themselves between Y siempre se han considerado a sí mismos entre Occidente y Oriente. Y recientemente, creo que fue en 2023, si no me equivoco, Vladimir Putin dijo, ya no podemos confiar en Occidente. Definitivamente tenemos que cambiar nuestra perspectiva. En lugar de mirar hacia Occidente, debemos mirar hacia Oriente, porque Oriente ofrece una alternativa a Occidente, un modelo de relaciones internacionales más amistoso, más estable y menos impulsado por la ideología. Por eso es que el principio strengthen our Chino. with China, for instance. And this policy of the West to sanction Y esta política de Occidente, sancionar a todo aquel que use dólares estadounidenses o comercie con bienes occidentales, cosas por el estilo, ha llevado al resto del mundo a decir,
De acuerdo, si no queréis que comerciemos con vuestro dinero, si no queréis que comerciemos como nos gustaría, entonces es mejor cortarlo por completo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Una brecha cada vez mayor entre Occidente y el resto del mundo. Rusia lo ha entendido perfectamente. Cuando Occidente empezó a cortar todas las rutas de suministro energético, incluidos los gasoductos y demás, Rusia se dio cuenta de que ya no podía basar su desarrollo ni sus relaciones económicas en Occidente. E incluso si esto se reanudara dentro de 1 o 2 años, seguiría existiendo el riesgo de otro corte. Eso significa que para Rusia es mejor construir ahora un tipo de relación completamente nuevo con personas más estables. Y de hecho, esta estabilidad ha sido proporcionada, irónicamente, por Occidente, porque al hacer que Occidente defina al resto del mundo como el enemigo, crearon un mundo de segunda clase, por así decirlo. No de segunda clase en un sentido cualitativo, sino en un sentido geográfico. Es decir, que Irán, China, India y todos estos países se sienten unidos por el mismo destino, la misma suerte, porque todos son considerados posibles enemigos de Occidente, si no definidos explícitamente como tales, como Irán o China. Pero aquellos que están en medio, como la India, por ejemplo, saben que si las cosas salen mal, Occidente los sancionará, les impedirá desarrollarse y cosas por el estilo. Así que toman su decisión muy rápidamente, porque saben que asociarse con Occidente es una apuesta. En cambio, si tienen vínculos con China, aunque India y China tengan muchos problemas, cuestiones territoriales, disputas fronterizas entre ambas, el comercio con China es estable, porque en estos países hacen una distinción entre lo político y lo comercial. Ya sabes, eso es exactamente lo que teníamos durante la Guerra Fría, por cierto. That's exactly what we had during the Cold War, by the way. Russia was supplying the West with... Sabes, Rusia estuvo suministrando gas a Occidente desde finales de los años 60, lo que significa que durante toda la Guerra Fría, Europa recibía gas ruso. Y eso fue durante la Guerra Fría. Hubo muchas situaciones en las que casi se llegó a una confrontación entre el este y el oeste, o entre el bloque comunista, o el Pacto de Varsovia y la OTAN. Pero Rusia nunca detuvo, ni siquiera amenazó con detener los suministros de gas a cambio de concesiones geopolíticas o algo parecido. Eso nunca ocurrió. Los rusos han sido extremadamente coherentes. Quiero decir, tienes un acuerdo comercial, eso es un acuerdo comercial, punto. Luego tienes cuestiones políticas, cuestiones geopolíticas, cuestiones geoestratégicas, son temas distintos, pero un acuerdo comercial es un acuerdo comercial. Se firma y punto. It's signed, that's it, period. And this... Y eso fue, de hecho, eso es lo que Orbán dijo recientemente en su reunión con Vladimir Putin. Exactamente. Exactly. I mean, this is well known. I mean, there's no mystery in that. Quiero decir, esto es bien sabido. No hay ningún misterio en eso. Y ahí es donde, de hecho, si miras el panorama general, dirías que Occidente es poco fiable, porque Occidente decidió de repente que dependía de Rusia. Pero el problema es que Occidente no depende de Rusia. Occidente depende de la energía. Es decir, Europa Occidental depende de la energía. Ese es el problema. Y no se trata de Rusia o no Rusia, se trata de la energía. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy, porque si se elimina a Rusia de la ecuación, entonces solo queda Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que no depende de la energía, o no completamente, digamos, porque tiene sus propias líneas de suministro en materia energética. Sin embargo, Estados Unidos sigue vendiendo. De hecho, está vendiendo incluso más petróleo del que importa, casi la misma cantidad en realidad, porque Estados Unidos quiere ganar dinero. No son como los rusos que estaban muy contentos de enviar petróleo o gas barato a Europa. Estados Unidos quiere ganar dinero. Y especialmente ahora con la política de Trump de hacer que América vuelva a ser grande, eso significa que si pides algún tipo de acuerdo o descuento a Estados Unidos, olvídalo. Estados Unidos está aquí ahora para restaurar su poder.
Está aquí para ganar dinero. Está aquí para reconstruir su industria, para reconstruir sus capacidades y potenciales industriales. Y por lo tanto, no hay manera de que los estadounidenses intenten encontrar o vender petróleo o productos baratos a Europa. Quieren ganar dinero. Y eso es exactamente lo que hemos visto con todos esos llamados acuerdos, la guerra de aranceles y todo eso. Porque la idea es la siguiente: si quieres vendernos cosas, te enfrentarás a aranceles, porque no queremos tus productos. Queremos venderte a ti, pero no queremos tus productos. Y por tanto, imponemos aranceles sobre este equipamiento para proteger nuestra propia industria. La lógica detrás del comercio, desde el lado estadounidense hacia Europa, frente al lado ruso hacia Europa, es completamente diferente. Los rusos nunca han afirmado tener suficientes recursos para vender al mundo entero. Por lo tanto, no necesitan ganar dinero con Europa. Y ese es exactamente el problema que tenemos hoy. Es decir, los rusos no han cortado deliberadamente los lazos. Es decir, no los han cortado. Han reconocido que los europeos han roto los lazos con ellos y no quieren enfrentarse a ese problema. Se dan cuenta de que es algo sistémico. Y eso es exactamente lo que dijo Vladimir Putin en una reunión de industriales y de la Unión de Empresarios en marzo de este año. Dijo que las sanciones y todos los obstáculos que se han puesto frente a Rusia son sistémicos, así que no hay manera de deshacerse de ellos. Tenemos que vivir con esas sanciones, tenemos que vivir con esas desventajas y cosas por el estilo. Así es como son las cosas ahora. Los rusos han comprendido que todas esas sanciones, desventajas y obstáculos impuestos por Occidente son en realidad oportunidades. Son desafíos para la industria que han impulsado a las empresas rusas a ser más creativas, más innovadoras, a desarrollar nuevos productos y a cooperar, y eso probablemente no sea excluyente, por cierto, a cooperar más con China. Así que ahora el ecosistema ha cambiado. Aunque los rusos durante décadas tenían la idea de acercarse al ecosistema de Europa Occidental, ahora han abandonado por completo esa idea. Están más vinculados al ecosistema chino o asiático, que probablemente sea más prometedor para ellos que el occidental. Y por cierto, podemos ver que Occidente se está derrumbando. Casi todos los grandes países de Europa tienen problemas fiscales. Quieren desarrollar la militarización de la sociedad, pero no tienen el dinero para hacerlo. Así que tienen que reducir la seguridad social. ¿Cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. El apoyo que se da a la gente para sobrevivir, cosas así. Reducen esa parte, subvenciones, subsidios y todo eso, exactamente con el fin de desarrollar la militarización. Y eso es precisamente lo que se ve en el Reino Unido, pero también en Francia. Francia tiene el mayor déficit presupuestario en décadas. ¿Pero qué quiere hacer Macron? Quiere duplicar el presupuesto de defensa. Y eso genera otra retórica, porque si quieres justificar duplicar el presupuesto de defensa en una situación en la que ni siquiera tienes un presupuesto oficial, por cierto, aún no ha sido aprobado por el Parlamento, en una situación así, para imponer la militarización de la economía, tienes que crear una nueva narrativa, a saber que Rusia va a atacar Europa en 2 o 3 años. Así que esto es un sinsentido que sigue perpetuándose, porque la verdadera debilidad de Occidente es su incapacidad para tener estrategias a largo o incluso a medio plazo. Siempre son políticas a corto plazo, estrategias a corto plazo. De hecho, hasta dudo en usar la palabra estrategia, porque en realidad no hay una estrategia real en Occidente. Simplemente reaccionan a los acontecimientos, lo que significa que siempre están orientados al corto plazo. Y, incluso con Ucrania, vemos que no anticiparon en absoluto la resistencia rusa. Ahora están atrapados en su propia narrativa porque dijeron que apoyarían a Ucrania y demás.
pero al mismo tiempo ven que es un pozo sin fondo. Así que estamos en una situación muy extraña. Sabemos que vamos en la dirección equivocada, sabemos que no podemos permitirnos hacerlo, pero no nos atrevemos a retroceder, porque eso de hecho beneficiaría a Rusia. That would, in fact, serve Russia. Coronel, viendo la reunión, sabemos que Steve Witkoff va a estar en Rusia mañana para hablar con los rusos. Y teniendo en cuenta la reunión que los estadounidenses tuvieron con los europeos, junto con los ucranianos, ya sabe, Marco Rubio fue a Ginebra para hablar con europeos y ucranianos, y ahora Steve Witkoff va a Rusia. Steve Witkoff y Marco Rubio también tuvieron otra reunión con la delegación ucraniana. Ya sabe, Umerov, el jefe del equipo ucraniano, sustituyó al anterior. Sabes, Yermak se ha ido y ahora está Umerov. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que este cambio dentro de la administración ucraniana, la llegada de Umerov en lugar de Yermak, qué significa? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Va a tener algún tipo de influencia? Y por otro lado, ¿cómo ves que la administración Trump envía a Rubio a Europa y luego a Witkoff a Rusia? ¿Crees que Donald Trump todavía tiene algún tipo de influencia sobre los neoconservadores en Estados Unidos para hacer algo? Well, you know, the first thing is Bueno, ya sabes, lo primero es recordar a la gente que Rusia está ganando sobre el terreno y que Estados Unidos no tiene influencia sobre Rusia. Esto se identificó hace meses, ya lo sabemos. Así que la idea de Trump era probablemente, en algún momento, tener algún tipo de posible plan que pudieran poner sobre la mesa y luego hacer que los ucranianos lo firmaran y probablemente los rusos también. Eso es lo que ha hecho en muchas ocasiones. Llega con un plan ya preparado y la gente tiene que aprobarlo. Pero eso no fue lo que ocurrió aquí. Y probablemente Witkoff lo entendió cuando diseñaron este plan, que de hecho es un documento de trabajo, más bien puntos de discusión. Los rusos serán quienes decidan qué ocurre con este plan, porque, como dije, están ganando sobre el terreno, lo que significa que sin ellos no hay plan. Punto. Son el factor más importante. Es decir, su aceptación es el factor clave. Ahora bien, la visión rusa, y eso es exactamente lo que Vladimir Putin explicó en Bishkek muy recientemente durante la rueda de prensa, es que lo que ellos entienden por negociación es, esencialmente, que se pone un plan sobre la mesa y luego ambas partes hablan y hacen concesiones una tras otra hasta que alcanzan algún tipo de acuerdo. Básicamente, así es como funciona un acuerdo. Hay exigencias por ambas partes y también expectativas por ambas partes. You have expectations on both sides. And of course, they are not compatible. Y por supuesto, no son compatibles, porque cada parte tiene su propia comprensión de cómo debería terminar esto. Y ahí es donde entra la negociación. Por eso las negociaciones pueden llevar mucho tiempo. Es decir, si tomamos las negociaciones de la guerra de Vietnam o de la guerra de Argelia con Francia, podían durar meses antes de llegar a un acuerdo, porque las posiciones tienen que ir acercándose cada vez más hasta encontrar un compromiso aceptable. Así es como lo ven los rusos. Ahora bien, teníamos un plan con puntos de conversación, como comentamos la semana pasada. Lo que hicieron los estadounidenses con los europeos y los ucranianos en Ginebra el 23 de noviembre, es decir, hace una semana, fue, en realidad, reevaluar y reescribir este plan, alejándolo aún más de lo que los rusos podrían aceptar. Es decir, suponiendo que este plan, del que no conocemos muchos detalles, quiero decir, he visto el borrador elaborado por los europeos, basado en un plan estadounidense de 2018, y ellos hicieron una especie de versión revisada del plan de 2018. Y ahora este plan se ha reducido a, nadie sabe exactamente si son 19, 20 o 22 puntos. No lo sabemos. En cualquier caso, es un plan revisado, que obviamente favorece más a Ucrania. El número de puntos se ha reducido,
pero el contenido parece ser igualmente favorable a Ucrania, lo que significa que ahora las posiciones de lo que esperan los rusos y lo que esperan los ucranianos están más lejos. And what the Ukrainians expect is even further away from each other. Meaning that I don't know again the content. Es decir, que no conozco una vez más el contenido de este plan. Pero si seguimos un proceso normal, tal como lo describió Vladimir Putin, en lugar de tener una solución en, digamos, 15 días, la tendremos en 2 meses o más. Porque ahora los europeos y los ucranianos han conseguido elaborar un plan que no favorece en absoluto a Rusia. Es decir, que si se quiere encontrar una solución de compromiso, habrá que trabajar cada vez más. Y dado que los rusos están ganando sobre el terreno, utilizarán esos dos factores, la negociación y la guerra. Y eso es coherente con la idea de que, como solía decir Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, cuando estás en, y como mencioné en mi libro sobre el arte ruso de la guerra, que está detrás de mí, los rusos piensan exactamente como Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, lo que significa que pueden alternar entre la negociación y la guerra. Negociación y guerra. Por eso los rusos consideran posible negociar en una situación de guerra. Y recordarás toda la discusión que tuvimos en junio, quiero decir, básicamente durante el verano, con Occidente y Ucrania diciendo que necesitamos un alto el fuego. Punto. Y luego quizá podamos hablar. Mientras los rusos dicen, no, primero demuestren que quieren tener un proceso y luego tendremos un alto el fuego. Porque para los rusos, hacer la guerra y negociar no son cosas opuestas, no se excluyen mutuamente. Incluso consideran que se puede crear una especie de sinergia entre lo que ocurre en el campo de batalla y lo que sucede en la sala de negociaciones. Y ahí es donde se puede ver que los europeos en realidad no han entendido eso. Por esa razón, una vez más, prioridad signed un plan más favorable o closing to dicho. Que pluwangset fanaldishpers no que favorable a eso. The original US plan was not in favor of Russia. In reality, if you look at it, it has a lot of points. En realidad, si lo miras bien, tiene muchos puntos que resultan extremadamente controvertidos para los rusos. Pero bueno, sigamos, no hablemos de eso ahora. El hecho es que desde la semana pasada, los europeos y los ucranianos, junto con los estadounidenses y Marco Rubio, han conseguido idear una solución que conviene a los ucranianos, lo que significa que probablemente favorece mucho a los rusos. Así que para los rusos no supone un verdadero problema. Seguirán presionando y avanzando en el campo de batalla. Ahora bien, en el último mes, las fuerzas rusas han logrado alcanzar la mayor tasa de avance diario en el campo de batalla. Lograron ganar más de 23 kilómetros cuadrados por día. Esa es la tasa más alta que han alcanzado desde el comienzo de la operación militar especial, lo que significa que el mes pasado ganaron alrededor de 700 kilómetros cuadrados. La dinámica del campo de batalla favorece a los rusos. Ahora bien, se pueden elaborar otros planes a favor de Ucrania, pero los rusos dirán, de acuerdo, bien, hablemos, pero llevará el tiempo que lleve. Y mientras tanto, estamos ganando más terreno, estamos tomando más territorio. Al final, independientemente de lo que los europeos y los ucranianos hayan diseñado, se verán obligados a aceptar las condiciones rusas. Así que solo es un ejercicio de demora que han hecho. Es simplemente un ejercicio de demora, porque los rusos están en posición de lograr lo que querían lograr, e incluso probablemente más. Porque de nuevo recordemos que las 4 regiones, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, no eran el objetivo final de los rusos. Son solo una condición previa para entrar en un proceso de negociación. No es el objetivo final de los rusos. Eso es algo que la gente tiende a olvidar. Tendemos a verlo como su objetivo. No, no lo es. Y eso fue claramente declarado por Vladimir Putin el 14 de junio de 2024.
No hay absolutamente ningún indicio de que Vladimir Putin se haya apartado de eso. That Vladimir Putin has departed from that. He said very clearly, if you want to have a negotiation, Dijo muy claramente, si quieres entablar una negociación, primero retira tus tropas de las fronteras administrativas de esas 4 regiones. Abandona la idea de ser miembro de la OTAN y entonces podremos iniciar un proceso de negociación que podría incluir un alto el fuego. Los rusos no se han apartado de eso. Así que las 4 regiones no son el objetivo. Esto es solo una condición para entrar en negociaciones. Lo que significa que, si los rusos logran hacerse con esos territorios antes de que comience siquiera un proceso de negociación, continuarán, no se detendrán, porque no han alcanzado su objetivo. Y la idea de que puedan continuar hacia Odessa, Nikolaev y todo eso, de nuevo, no lo sé. No estoy en la sala de planificación de los... Pero, coronel, han mencionado los objetivos de desmilitarización y desnazificación. Y lo que me resulta extraño en este plan es que hablan de una amnistía por crímenes de guerra. Si incluyen eso, si eliminan la rendición de cuentas de las negociaciones, entonces Rusia no tendrá manera de ir tras los neonazis en Ucrania. Se necesita algún tipo de herramienta política o diplomática para apartar a esas personas del poder. De lo contrario, habrá una guerra interminable en Ucrania. Seguirán atacando una y otra vez. ¿Cuál es la solución si no se tiene en cuenta lo que ocurrió en Bucha o lo que pasó en la región de Kursk durante la guerra en Ucrania? No veo que Rusia acepte eso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, de nuevo, supongamos que tenemos una negociación, pero ningún documento final, por así decirlo. Ningún acuerdo, ningún compromiso. Los rusos continuarán y llegarán a un punto en el que los ucranianos simplemente capitularán sin haber alcanzado un acuerdo. Probablemente hacia eso nos dirigimos. Y cuando se da una situación en la que no hay otra opción más que capitular, entonces ya no hay más cuestión sobre crímenes de guerra ni nada de eso. Cabe señalar que el tema de los crímenes de guerra en el documento aparentemente ha sido modificado por los propios ucranianos. No por los crímenes de guerra en sí, sino por cuestiones de corrupción y similares. Los ucranianos no quieren ser procesados después de la guerra por malversación y cosas por el estilo. Es decir, de nuevo, este asunto de las consecuencias. Creo que los rusos tendrán algo con lo que llevar a los criminales de guerra ante un tribunal. Ellos quieren eso. Y los rusos no lo han ocultado, porque consideran que Bucha y todo aquello fueron, de hecho, crímenes ucranianos. No lo sé con exactitud, aunque tiendo a pensar que podrían tener razón en cierta medida. Pero el hecho es que realmente no sabemos qué ocurrió allí. Y ese también fue el error de Occidente. No, porque cuando ocurrió lo de Bucha, este es un buen ejemplo. En lugar de crear una comisión internacional o una comisión de investigación que incluyera a los rusos y realizara todas las pesquisas sobre el caso, los rusos no habrían podido impugnarlo. Pero eso no fue lo que hizo Occidente. Llevaron a cabo su propia comisión de investigación occidental e incluso se enviaron gendarmes franceses allí. Ahora nadie habla de ello. La razón es que lo que descubrieron tiende a confirmar lo que dijeron los rusos, y por eso nadie menciona ahora esa comisión de investigación. Eso significa que los rusos tienen un argumento muy sólido. No significa que los rusos no hayan cometido crímenes de guerra. Creo que en cualquier guerra, todos los bandos los cometen. Pero hay crímenes menores y mayores. But there are smaller ones and big ones. There are also war crimes that you commit without really knowing them. También hay crímenes de guerra que se cometen sin saberlo realmente. Y hay otros que están, digamos, de algún modo planificados, organizados e incluso ordenados. Esos son los casos reales. Pero hay mucha gente que probablemente mató a civiles, no porque realmente quisiera hacerlo, sino porque tenía miedo o pensaba que el civil era un combatiente. Es decir,
puede haber casos que sean técnicamente crímenes de guerra, pero probablemente no en el sentido de que fueran intencionados, si me entiendes. Y luego hay crímenes de guerra, como los de Bucha y otros, en los que realmente se intenta eliminar a una población o a un grupo militar o cosas por el estilo, donde se recurre a la tortura y a actos similares. Y eso es una violación deliberada de los convenios de Ginebra y de otros convenios, y por lo tanto, estos pueden ser llevados ante un tribunal. Quiero decir, todos pueden ser llevados ante un tribunal, pero estos son los que los rusos probablemente quieren destacar. Y de nuevo, si lees las redes sociales rusas, puedes ver que ya han recopilado testimonios sobre lo que los ucranianos han hecho en la región de Kursk, por ejemplo. Y puedes ver que incluso solo en la zona de Kursk hay varios testimonios que muestran que los ucranianos se comportaron muy mal allí. Pero ¿recuerdas quién fue enviado allí? But remember that who was sent there. These were the so-called elite units that were... Estas eran las llamadas unidades de élite que fueron enviadas a la zona de Kursk, incluidas algunas formadas por extranjeros. Y ya sabes, cuando tienes mercenarios extranjeros, realmente no tienen vínculos con la población local. Recuerda que en Kursk, si observas la composición de las fuerzas, los rusos iniciaron su guerra para proteger a una población. Esa es la razón por la que entraron en Donbass y todo eso, porque sienten que esta población merece protección. Es hermanos. Atsan que es poco probable que los rusos cometan asesinatos deliberados de civiles o cosas por el estilo en una zona donde están para proteger a la población. Si lo miras desde el otro lado, el de los ucranianos, ante todo, como no tenían suficiente gente para defender el país, trajeron voluntarios y mercenarios, y así sucesivamente. Quiero decir, si miras ahora, la mayoría de los muertos en la zona de Pokrovsk y en la zona de Zaporozhye son colombianos, ¿ves? Así que en esencia, son mercenarios. Esos mercenarios están bien pagados por hacer el trabajo, pero eso significa que estos tipos no sienten absolutamente nada por la población civil. No tienen ninguna conexión con ellos. No están allí para protegerlos. Y por eso, las leyes internacionales siempre han sido muy duras con los mercenarios. Como esas personas son pagadas para hacer la guerra, no tienen la misma, digamos, conexión emocional o relación con los civiles. Por eso no tienen problema en matar civiles, porque no tienen ninguna relación con esas personas. Y eso es exactamente lo que se ve en Ucrania. Un ucraniano que defiende a los ucranianos tiene una relación con la población que protege. Pero ¿qué pasa con un francés, un polaco u otros así? No les importa. Y este tipo de ejército es más propenso a cometer crímenes de guerra que el ejército ruso. Recuerda también que especialmente al comienzo de la guerra, los soldados que luchaban en el Donbass, en el Oblast de Donetsk y en el Oblast de Lugansk, solían ser milicianos, milicias locales, es decir, soldados de la zona. Eran ciudadanos de Donetsk y ciudadanos de Lugansk que luchaban por liberar, según decían, su propio territorio. Eso significa que incluso tenían familiares entre la población civil. Así que es probable que estas personas cometieran crímenes de guerra no intencionados, pero es poco probable que cometieran crímenes de guerra intencionados contra la población local. Es posible que hayan cometido más crímenes de guerra contra soldados ucranianos. Eso es perfectamente posible. Pero eso significa que, con respecto a la población local, es poco probable que aquellos soldados rusos que nacieron en la misma zona donde combaten actúen contra los civiles. Mientras que para los demás ocurre exactamente lo contrario. Es decir, que al final de la guerra, si se produce una capitulación de Ucrania, sin duda se abordará la cuestión de los crímenes de guerra, pero eso estaría bajo gestión rusa, por así decirlo. Y sin duda lo harán. Una vez más, hay muchas cosas que tendemos a pasar por alto porque la narrativa las ha ignorado.
Y ahora también hay juicios que se están llevando a cabo dentro de Ucrania, por cierto. And now you have also judgment within Ukraine, by the way. The issue, for instance, the snipers in Maidan. La cuestión, por ejemplo, de los francotiradores en Maidán y los asesinatos en Odessa en 2014, incluso los propios ucranianos reconocen hoy que fueron crímenes cometidos por extremistas ucranianos o ultranacionalistas, llámalos como quieras, en esos casos. Así que toda la narrativa que se ha difundido en Occidente de que todo fue obra de los rusos o incluso del gobierno de Yanukovych no es cierta. Hubo muchas masacres que ocurrieron en Mariupol, en Izium y en otras zonas, cuando esas áreas estaban ocupadas por los ucranianos. Y todo eso, los rusos están recopilando hoy mucha evidencia. Y sin duda, si al final hay una victoria, los rusos presentarán todos estos casos ante un tribunal. No cabe duda de ello. Memkshris Kal, por esto nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Ha sido un placer. Gracias por invitarme. Gracias. 2.